El personaje que emite un mensaje en el texto es Isidro Rodríguez. Los destinatarios del mensaje son los vacacionistas. El código que presenta el texto es el idioma español, el que permitió establecer y mantener la comunicación entre el emisor y el receptor, el canal. De acuerdo al texto, ¿cuál es el contexto de la entrevista? La carretera. El mensaje que transmite la entrevista es ser predecivo cuando se viaje. Función que se centra en el contexto, referencial. Función que se centra en el canal, fática. Función que se centra en el mensaje, poética. Función que se centra en el receptor, apelativa. Función que se centra en el código, metalingüística. Función que está centrada en el emisor, emotiva. Les mando esta foto para compartirla con sus lectores e invitarlos a que vengan a conocer las bellezas. El contexto del texto es Baja California Norte. El objetivo del autor del texto es felicitar a la revista. ¿A quién le va dirigido el texto? A los dueños de la revista. Lo que se consideró para planear el escrito fue la belleza del lugar. El objetivo del texto es realizar una invitación a conocer un lugar. ¿Qué tipo de documento es el texto anterior? Una carta. Fase de lectura donde se relaciona el nombre del texto con los conocimientos previos y la distribución del espacio. Relectura. Tipo de texto en los que se identifica la prosa, verso o diálogo en su primer acercamiento. Literario. Etapa de la lectura que es lenta y profunda en la que se pretende comprender un tema detenidamente y la recuperación de la información. Lectura. Tipo de texto en los que se realiza el primer acercamiento a través de revisar su tipografía, títulos y subtítulos. Expositivo. Etapa de la lectura en la que se elabora cuadros sinópticos, recibir información y obtener juicios sobre el tema. Se le conoce como postlectura. Aquel que encuentra es verdaderamente sabio de nosotros algo que aprender. La frase anterior carece de comunicación por falta de coherencia. Lee el siguiente párrafo, identifica el elemento de la redacción faltante. El lago Sidrabuena, enclavado entre ciudades de Uruapan, cohesión. Lee el párrafo e identifica el lenguaje usado. La palabra fobia proviene del griego phobos, que significa miedo. Científico. El lenguaje usado en el siguiente párrafo es: si se encuentran de paseo en la ciudad de Caracas, Venezuela, con su amigo por un recorrido en automóvil, es regional. Maestra, qué profundo es el poema de Martín que leyó, me encantó. Es emotiva. Intención: transmitir sentimientos. ¿Cuál? El que dice en la primera estrofa: cultivo una rosa blanca, era junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Poética. Su intención es crear belleza. Mamá, ¿no me oyes? Sí, sí te escucho. Es fácil. Intención: convencer. Intención es comprobar. Dime cómo se escribe honestidad. Se escribe con H. Función metalingüística, intención, lenguaje. Nací el 3 de enero de 1962 en Santa Clara. Por sus características, el fragmento anterior corresponde a autobiografía. La función predominante en el texto anterior es referencial. El tipo de texto que se encuentra en el recuadro es recado. La función del lenguaje que se presenta en el texto anterior es apelativa. Es una relación léxica entre dos palabras de igual forma, fónica y gráfica con diferente significado de acuerdo a su contexto. Homónimos. El viernes desperté ya a las 6, era comprensible, pues fue el día de mi cumpleaños, bla bla bla. Es diario. Son vocablos que guardan un cierto parecido fonético entre sí y pueden confundirse en la escritura. Homófonos.
El diario, la autografía y las memorias son textos personales de tipo histórico. En la frase, un enlace de hidrónico es la fuerza atractiva de un átomo electronegativo. Esdrújulas. Completa las oraciones seleccionando los fonemas y sílabas faltantes en la forma correcta. B. Se escribe con la terminación cuando se derivada de otras que terminan en sion. Las palabras derivadas de algunos verbos terminados en ar se escriben con, por ejemplo, sion. Completa las siguientes palabras: SZSC. Líquido que circula por los vasos de las plantas. Savia. Dícese del zapato de madera de una pieza. Sueco. Conjunto de circunstancias alrededor de un hecho. Contexto. Nombre generado para ciudadanos ilegales en otro país. Bracero. Con C. Dícese de una persona que posee conocimiento. Sabia. Azorín. El prototipo textual del fragmento anterior corresponde a un diálogo. Las palabras resaltadas con negritas en el texto anterior por su acentuación son agudas. La palabra que está incorrecta escrita en el texto es habíamos con V. Un problema moral y común es la obesidad. El fragmento anterior corresponde a un texto expositivo. La palabra que está incorrectamente escrita en el texto anterior es rechazo. El fragmento anterior corresponde a un texto narrativo. Las palabras subrayadas en el texto por su sílaba tónica son graves.